compartir mis PPTs. ¿Se me escucha bien para iniciar? Todo bien, se escucha bien. Okay. Se escucha bien. Ya. ¿Se puede apreciar las diapositivas? Sí, amigo. Ya. Ok. Bueno, la jurisprudencia que voy a tratar el día de hoy es la revisión de sentencia 503-2017. A mi parecer es una jurisprudencia muy interesante, ya que, bueno, en primer lugar, la revisión de sentencia más que todo viene a ser una acción que se interpone como una demanda, y que no es muy usada, bueno, porque esta es una acción que se lleva a cabo, que tiene que reunir ciertos requisitos, tiene que estar dentro de alguna causal, y previamente tiene que haber una sentencia condenatoria para que ésta se interponga. Y también otro punto importante de esto es que la Corte Suprema acá desarrolla un punto muy importante, un concepto del funcionario público, y hace un desarrollo que es muy interesante. A continuación, los puntos principales vienen a ser en sí la acción de revisión de sentencia, que está regulado en el artículo 439 y siguientes del Código Procesal Penal. En esta revisión de sentencia, la Corte Suprema desarrolla el concepto de funcionario público, y asimismo, respecto a los hechos de la sentencia condenatoria, es donde se desarrolla este concepto de funcionario público. Voy a pasar a exponer los antecedentes del caso. En primer lugar, empezamos con el señor, el demandante, el que interpone la acción de revisión, es el señor Julio Lebrun Madge. Era un representante legal de la empresa Alfagas SAC. Él fue acusado como cómplice primario del delito de peculado de uso, en agravio del Estado, con la compañía de bomberos, el Cuerpo General de Bomberos. Esto se le acusó como cómplice primario del señor Alejandro Navarrete, quien vino a ser el autor principal, el autor primario. Alejandro Navarrete era comandante departamental de la Quinta Comandancia del Cuerpo General de Bomberos. ¿Cuáles fueron los hechos? Sucede que el señor Alejandro Navarrete, en su cargo de comandante general, comandante departamental del Cuerpo de Bomberos, había utilizado el uso de motobombas en beneficio de actividades particulares, para actividades de una empresa, para beneficio de una empresa, y a cambio recibía una contraprestación dineraria. Pero esto no iba a favor de la compañía de bomberos, sino iba a favor del señor Alejandro Navarrete. Los hechos sucedieron desde el año 2011 hasta el año 2012. Por lo que se le acusó al señor Alejandro Navarrete como autor primario del delito de peculado de uso, y al señor Julio Lebrun Madge como representante de la empresa en su condición de cómplice primario. Aquí vemos que se aplica el título, la unidad del título de imputación, la teoría de la unidad de imputación, perdón, ya que al ser en primera instancia, al considerarse al señor Alejandro Navarrete como un funcionario público por su cargo de bombero, entonces el señor Julio Lebrun Madge, a ser un extraneus del delito, pues pasa a ser un cómplice primario, remitiéndonos a la teoría de la unidad de imputación. Es así que en primera instancia al señor Julio Lebrun Madge se le condena como cómplice primario a la pena privativa de libertad de 1 año y 4 meses, con la ejecución suspendida. La pena de inhabilitación por el mismo periodo de tiempo, y asimismo una reparación civil de 21.000 soles. Este caso pasó a segunda instancia y se confirmó la sentencia. Luego, contra estas dos resoluciones se interpuso la demanda de revisión por el motivo de prueba nueva. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto de motivo de prueba nueva? Pues nos dice que es una de las 6 causales que regula el Código Procesal Penal en el artículo 439, y el artículo 4 nos dice que la causal viene a ser cuando se conocen, cuando se descubren nuevos hechos o nuevos medios de prueba
posteriores al dictado de la sentencia condenatoria y que estos hechos no se hayan conocido antes, previamente de la sentencia condenatoria. Este con respecto a la causal del inciso 4 del artículo 439. ¿Y en qué se fundamentaba la acción de revisión del demandante? Pues de que posteriormente a la sentencia condenatoria por la cual se le condenaba como cómplice primario del delito de peculado de uso, es que posterior a ello se promulgó el decreto legislativo 1260, que en el artículo 3 establecía que los bomberos no eran ni funcionarios ni servidores públicos, por lo que la condena ya no tendría sustento fáctico ni jurídico. O sea, ni siquiera el señor Alejandro Navarrete era un funcionario público y por tanto no se configuraba el delito de peculado de uso, que solamente puede cometerlo un funcionario público y que tenga a cargo los caudales, los demás elementos del delito, del tipo penal. Ahora, pasamos a, como dije, voy a tocar 3 puntos importantes. El primer punto es la acción de revisión. Pues bien, como dije, la acción de revisión se encuentra regulada en el Código Procesal Penal desde el artículo 439 hasta el artículo 445. Voy a resumir brevemente cada artículo, porque son cortos, pero para explicarles cómo es que nuestro Código Procesal Penal regula esta acción de revisión. Pues bien, como dije, en el artículo 439 nos establecen 6 causales, de las cuales para nuestro caso nos interesa la cuarta causal, de aquellos medios de prueba o hechos que se conocen posteriormente a la emisión de la sentencia condenatoria y que no se hayan visto antes, que recién se conozcan posteriormente, casi como una prueba nueva. Después pasamos al artículo 440 del Código Procesal Penal, donde nos habla de la legitimidad de la acción de revisión. No cualquier persona puede interponer la acción de revisión. Este artículo nos dice que el fiscal supremo o el mismo condenado pueden interponer la acción de revisión. Pero asimismo, el segundo párrafo, no lo puse acá porque abarcaría mucho espacio, el segundo párrafo también nos dice que en todo caso, si el condenado fuera un incapaz, su representante legal podría interponer la acción de revisión. Y en todo caso, si el representante legal estuviera en la imposibilidad de presentar esta acción de revisión, podrían suceder los ascendientes, descendientes, cónyuges o hermanos del condenado. Es así que la legitimidad para interponer la acción de revisión es reducida, es limitada. No cualquiera puede interponerlo. Después tenemos en el artículo 441 el contenido de la demanda. ¿Qué es lo que debe contener la demanda de acción de revisión para que ésta pueda proceder y no nos declaren como improcedente de plano? Pues bien, debe contener primero la determinación precisa de la sentencia de la cual se demanda la revisión. Quiere decir el número de la resolución, el número de expediente, y asimismo indicar qué órgano jurisdiccional es el que emitió dicha sentencia. Asimismo, también debemos señalar la causal invocada, ya que la acción de revisión debe estar fundamentada en alguna de las causales que regula el artículo 439, y asimismo debe referirse a los hechos en los cuales se funda. Y también se puede porque el tercero, respecto a la indemnización que se pretende y el monto, esta acción es potestativa, no necesariamente es obligatoria. Bastaría con los dos primeros cuadros, pero también se puede agregar la indemnización en caso se quiera solicitar. Ya. Asimismo, en el artículo 442 del Código Procesal Penal, nos habla de los efectos que va a tener la interposición de la acción de revisión. De plano, en un principio, la acción no va a suspender la ejecución de la condena, pero el mismo artículo da la facultad, da la discrecionalidad a la Sala Suprema para que ésta, atendiendo a las circunstancias, pueda suspender la ejecución de la condena hasta que se resuelva la acción de revisión.
Asimismo, también, además de suspender la ejecución de la condena, puede imponerle una medida coercitiva al condenado hasta que se resuelva la acción de revisión. Y el artículo 443 del Código Procesal Penal, que es un poco largo, nos indica cuál es el trámite a seguir de esta acción de revisión. En primer lugar, la Sala Suprema va a revisar que la demanda cumpla con los requisitos exigidos para su admisión. ¿Cuáles son? Los que ya le indiqué previamente: las causales, la legitimidad y el contenido de la demanda. Asimismo, posteriormente, si es que se admitiera, se notifica al fiscal o al condenado, ¿no? Y se solicita el expediente para que se revise junto con lo que se va a actuar en los medios de prueba. Después se va a disponer la recepción de los medios de prueba de las partes o los que se consideren útiles para tal caso, para sí mismo su actuación. Cabe resaltar que la sala va a designar a uno de sus miembros para que se lleve a cabo esta actuación de pruebas. Después de esto, concluida la actuación de las pruebas, que no puede extenderse más de 30 días, se designará fecha para la audiencia de revisión. Cabe resaltar que la inasistencia del condenado determinará la inadmisibilidad de la acción de revisión. Y posteriormente, una vez instalada la audiencia, se da cuenta de la demanda, de las pruebas actuadas. Después se va a dar paso a la exposición de los fundamentos del abogado del condenado, del fiscal supremo, y concluida la audiencia, la sala emitirá la sentencia, emitirá su decisión, y este plazo no debe ser mayor a 20 días una vez culminada la audiencia. Después tenemos en el artículo 444 que nos habla de la sentencia. La Corte Suprema, si es que declara fundada la sentencia, esta sentencia quedará sin valor, no tendrá algún efecto, quedará inválida, por así decirlo, y va a seguir pueden seguir dos casos: o remite todo el caso a que se lleve un nuevo juicio, o en todo caso la Corte Suprema resuelve ahí en sede de instancia y declarará la absolución del condenado. Cabe resaltar que asimismo, si es que se declara fundada, se ordenará la restitución de los pagos que haya hecho el condenado, ya sea por pago de reparación civil u otros pagos que haya realizado. Asimismo, en caso declararse infundada, en el artículo 445 del Código Procesal Penal nos dice que esto no imposibilitará a que el condenado posteriormente presente otra acción de revisión, siempre y cuando esta acción de revisión se fundamente en hechos o medios de prueba nuevos que no se hayan visto anteriormente ni en la sentencia condenatoria ni en la primera acción de revisión. Tienen que ser hechos o medios de prueba conocidos posteriormente. Y eso es lo que nos regula el artículo 445 del Código Procesal Penal, y es todo lo que abarca el Código Procesal Penal respecto a la acción de revisión. Ahora que he cumplido con resumirles brevemente lo que regula el Código Procesal Penal respecto a la revisión, pasaré al segundo punto. ¿Quién viene a ser un funcionario público? Bueno, de plano, en un principio consideraríamos que esta definición la puede ser el derecho administrativo, ya sea una norma administrativa o con alguna ley. Y es así, tenemos la ley 357, la ley del servicio civil, en las cuales nos establece algunas definiciones en su artículo 3. Yo he cortado las definiciones que establece esta ley, y solo para mencionarles, define quién viene a ser un funcionario público, un directivo público, el servidor civil de carrera, el servidor de actividades complementarias y servidor de confianza. Estas son las definiciones que están en la Ley de Servicio Civil, que viene a ser parte del derecho administrativo. Pero acá lo que nos interesa es qué es lo que
¿quién viene a ser funcionario público a efectos del Código Penal, del derecho penal? Bueno, en nuestro Código Penal, en el artículo 425, define su propio concepto de funcionario o servidor público. Pero esto tiene una diferencia, tiene diferencias con el derecho administrativo. Por ejemplo, acá en el artículo 425, aparte que nos dice aquellas personas, o sea, comprende funcionarios o servidores públicos, aquellas personas que están comprendidas en la carrera administrativa, nos señala que también vienen a ser aquellas personas que tengan algún tipo de relación contractual o relación laboral con el Estado. No importa la naturaleza de esta relación, de este vínculo. Asimismo, en el numeral 4 nos dice aquellos administradores y depositarios de caudales embargados depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. O sea, acá hay ciertas diferencias. O sea, en un primer lugar, no importa la naturaleza del vínculo contractual o laboral que tengas con el Estado. Basta con que tengas un vínculo laboral contractual con el Estado y puedes pasar a ser un funcionario o servidor público. Además, el artículo 4 nos habla sobre los particulares, o sea, no solo las personas que tienen algún tipo de cargo público eh, pasan a ser funcionario o servidor público a efectos del Código Penal, sino también los particulares en los casos de tercerización, por ejemplo. Y después nos dicen los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, los designados, elegidos, proclamados por la autoridad competente y demás indicados en la Constitución y la ley. Como podemos ver en el derecho penal, en nuestro código penal, nos da un concepto más amplio, un concepto más que abarca un mayor espacio respecto al funcionario o servidor público. Y esta es la diferencia con el derecho administrativo, ya que el derecho penal, perdón, persigue fines diferentes al derecho administrativo. Aquí podemos ver, por ejemplo, que este desarrollo funcionario o servidor público en el Código Penal está ligado al principio de protección de bienes jurídicos, pues, ¿no? Ya que como el Código Penal protege bienes jurídicos, pues el concepto de funcionario o servidor público puede llegar a ser más amplio, ya que no solo aquellas personas con un cargo público pueden afectar estos bienes jurídicos protegidos, sino también, por ejemplo, particulares o aquellas personas que tengan algún tipo de relación con el Estado. Pero bueno, ya hicimos la diferenciación entre el derecho administrativo y el derecho penal respecto al concepto de funcionario servidor público. Pero ¿qué es lo que dijo la Corte Suprema en la acción de revisión? Vamos a ver acá. La Corte Suprema desarrolló esta diferenciación en la misma sentencia de revisión y nos dice que el Código Penal, como ya mencioné anteriormente, acoge un concepto más amplio, acoge un concepto que abarca mucho más que el derecho administrativo a la hora de fijar este elemento del funcionario público. Y aquí subrayé un punto interesante que citó la Corte Suprema, que nos dice que se trata de un concepto nutrido por ideas funcionales de raíz jurídico-política y acordes a un concreto planteamiento político-criminal, que exige atribuir la cualidad de funcionario conforme a unas funciones y metas propias del derecho penal, no siempre coincidentes con el derecho administrativo. Es lo que mencioné anteriormente, que el derecho penal persigue otras finalidades que no necesariamente son iguales que el derecho administrativo. No todo lo que sanciona el derecho administrativo, todo lo que sanciona el derecho administrativo no necesariamente va a ser lo que el derecho penal va a perseguir. Y asimismo, acá nos explica que hay un concepto, hay un planteamiento político criminal, o sea que va más allá, este concepto de funcionario público más amplio es parte de una política criminal. Y bueno, como tercer punto, entonces pasamos a ver, bueno, hicimos la diferenciación del derecho administrativo y el derecho penal. La Corte Suprema desarrolló un concepto y entonces, ¿el bombero viene a ser funcionario público o no?
Como ya mencioné antes, en la acción de revisión del condenado, él se amparaba en lo que regulaba el decreto legislativo en su artículo 3, en la cual le decía que los bomberos no eran considerados como funcionarios ni servidores públicos. Pero ¿esto realmente bastará para determinar que un bombero no es funcionario público? La Corte Suprema, perdón, la Corte Suprema lo desarrolló. Ya. La Corte Suprema dijo que no es suficiente que el artículo 3 de este decreto legislativo indique que el bombero no es funcionario público, ya que hay que analizar tres elementos para determinar que una persona es funcionario público. En primer lugar, analizar el estatus integral de la función que ejerce esta persona dentro de su cargo. Asimismo, la naturaleza del servicio de la institución de la cual forma parte esta persona y las reglas jurídicas respecto a los bienes asignados para el cumplimiento de sus funciones. O sea, no basta con que el decreto legislativo nos diga que el bombero no es funcionario público, sino que hay que analizar tres cosas: el estatus integral, la naturaleza del servicio que presta y las reglas jurídicas respecto a los bienes asignados para sus funciones. Asimismo, el decreto legislativo no solo regulaba en el artículo 3 que los bomberos no eran funcionarios ni servidores públicos, sino en el artículo 5 respecto a las funciones que ejercen los bomberos, y en el artículo 6 respecto a los bienes y servicios otorgados al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Nos indica, por ejemplo, en el artículo 5 nos establece las funciones. No copié acá lo demás que seguía porque era muy largo, pero en sus funciones establecía qué tipo de servicio, cuáles eran las facultades que podían ejercer los bomberos. Esto en clara relación con el punto número 2 respecto a la naturaleza del servicio de la institución que presta un bombero. Y asimismo, en el artículo 6, respecto a los bienes del Cuerpo General de Bomberos, aquí podemos ver, por ejemplo, en el inciso A, que los bienes e inmuebles afectados en uso se sujetan a las normas de administración de los bienes nacionales. Y acá nos dice, los bienes que estén afectados no pueden ser destinados a otra función ni ser compartidos con otras entidades públicas o privadas. O sea, aquí en este artículo 6, nos dice que estos bienes están destinados para el uso exclusivo de las funciones que ejerce el Cuerpo General de Bomberos. Esto en clara atención, y esto tiene concordancia con el elemento número 3 respecto a las reglas jurídicas respecto a los bienes asignados. Entonces, y además la Corte Suprema nos dice que un funcionario público o servidor público debe cumplir con dos requisitos. Uno, un elemento referido a la participación en el ejercicio de sus funciones públicas. Y dos, un título de habilitación de dicha participación, que puede ser por disposición de la ley, por elección, designación o nombramiento por autoridad competente. Entonces, ¿qué es lo que concluye la Corte Suprema respecto a si el comandante general, el autor principal del delito de peculado de uso condenado, vendría a ser funcionario público o no? ¿Qué es lo que nos resuelve la Corte Suprema? Pues la Corte Suprema finalmente dice que los bomberos principalmente ejercen una función pública respecto a la naturaleza del servicio el que prestan. Y segundo, tiene un título de habilitación debidamente estructurado por ley. Tenemos el decreto legislativo ya mencionado, y además integran un cuerpo jerarquizado. Ellos se organizan mediante una estructura de jerarquías. Y asimismo, los bienes de la institución tienen un fin determinado, un fin público, y están sujetas a control gubernamental. Recordemos que... Perdón. Recordemos que el artículo 6 no dice
que los bienes muebles e inmuebles afectados en uso para el Cuerpo General de Bomberos se sujetan a las normas de administración de los bienes nacionales. Entonces, examinando todo eso, si bien el artículo 3 nos dice que los bomberos, que el bombero no viene a ser ni funcionario ni servidor público, sin embargo, la naturaleza de las funciones que ejerce, de las cuales está facultado, y asimismo los bienes asignados para el ejercicio de sus funciones, atendiendo a la naturaleza también de esto, es que los bomberos, a fin de cuentas, vienen a ser funcionarios públicos. Aún así, el decreto legislativo nos diga que no. Sin embargo, como he mencionado, la naturaleza de sus funciones y el régimen por el cual se rigen los bienes asignados para el ejercicio de sus funciones determinan que finalmente ellos sí ejercen una función pública, una función, eh, igual a un funcionario público. Por lo tanto, igualmente vienen a ser funcionarios públicos. Es por esto que finalmente la Corte Suprema resolvió la demanda en infundada y todo quedó igual como si nada hubiera ocurrido. Pues bien, finalmente hasta aquí llegó mi exposición. He tocado 3 puntos que considero yo muy importantes. La acción de revisión es una acción que no es tratada mucho en la jurisprudencia nacional. Bueno, el concepto de funcionario público y lo que desarrolla la Corte Suprema respecto a los elementos que configuran que una persona tenga el cargo de funcionario público o no, aún así una ley o un decreto que tenga la fuerza de una ley, como es el decreto legislativo, nos indique que este tipo de bomberos, por ejemplo, no tengan el carácter de funcionario público, sino que para determinar a una persona como funcionario público hay que atender no solo al estatus integral de la función que ejerce, sino también a la naturaleza y el régimen por el cual se rigen los bienes asignados al ejercicio de sus funciones. Con esto concluí mi exposición. Muchas gracias por la atención. Muy bien, Edgar, excelente.